Buenos días. Si te has decidido a estudiar para convertirte en hipnoterapeuta profesional, sigue con nosotros en este bonito proyecto de estudio y aprendizaje. La hipnosis es una técnica potente con la que podrás ayudar y mejorar la calidad de vida de un gran número de tus futuros pacientes. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación sobre hipnosis clínica, gratuitas, con varios ebooks también gratuitos. Veamos trastorno por tics. El origen de la palabra es onomatopéyico. Un tic es un movimiento o fonación involuntaria, rápida, súbita, recurrente, arrítmica y estereotipada, que afecta a un grupo circunscrito de músculos. Carece de finalidad y se experimenta como irreprimible, aunque puede controlarse durante un periodo mínimo de tiempo. Si el sujeto se lo propone, la duración del tic es muy breve, más o menos un segundo, y puede darse de forma o formar parte de un conjunto de síntomas. Baldwin y Baldwin encontraron un fondo de tensión emocional en los niños con tics y también encontraron la ocurrencia de conflictos graves en el ámbito familiar. Lo consideran el factor precipitante más frecuente. Los tics motores, tics verbales y fonatorios, que a su vez se clasifican en simples y complejos, aunque los límites entre ellos no estén muy bien definidos. Veamos los tics motores simples más frecuentes: parpadeo, muecas faciales, sacudidas del cuello y encogimiento de hombros. En cuanto a los tics fonatorios simples más frecuentes, tenemos el carraspeo, ruidos guturales, inspiraciones nasales y siseos. En cuanto a tics motores complejos más habituales, tenemos gestos faciales complejos, más faciales, más exagerados, conductas, cuidado personal no exageradas, por ejemplo, tocarse el pelo, estirarse el vestido, saltos, tocar, pisotear, ecocinesis, que es imitar los movimientos de otras personas, y autoagredirse, que es morderse, por ejemplo. Veamos los tics fonatorios complejos más habituales. Por ejemplo, palabras, que son frases o palabras que se repiten fuera del contexto. La copropalia, repitamos la palabra, coprolalia, palabras socialmente inaceptadas. Y tenemos la palilalia, repetición de las propias palabras o del propio sonido. Y la ecolalia, que es la repetición del último sonido emitido por otra persona. Suelen acompañarse de deficiente imagen personal y corporal muy pobres y de dificultades de adaptación familiar, social y o escolar. También son síntomas frecuentes la impulsividad, la distraibilidad, las obsesiones y compulsiones, que contribuye a la mala adaptación social. Los tics suelen aumentar en situaciones de estrés y disminuir
cuando se entregan a una actividad observante, por ejemplo, la lectura. En un porcentaje muy alto, desaparecen durante el sueño. La gravedad del trastorno es variable. En un extremo están los tics transitorios. Más leves desaparecen. Y en el otro, el síndrome de Tourette, que tiende a una evolución crónica y suele tener un carácter incapacitante. No se sabe si son categorías diferentes o son extremos de un mismo trastorno. Veamos a continuación trastornos de funciones básicas, enuresis y encopresis. Son problemas relacionados con el control de esfínteres, pero hay muchas diferencias entre ambos. Por un lado, la mayoría de encopréticos sufren algún tipo de problema retentivo, por lo que la meta del tratamiento es incrementar la frecuencia de vaciado. Por otro lado, la meta del tratamiento de los enuréticos es ayudarles a poder retener durante periodos más prolongados. Las complicaciones médicas nacidas de los encopresis, por ejemplo retentiva, son más significantes que las provocadas por la enuresis. La más frecuente es el megacolon o colon aumentado de tamaño. Si se mantiene sin tratamiento largo, puede tener irreversible. Además, los encopréticos causan más problemas en la familia en cuanto a aceptación. La encopresis, especialmente la funcional, suele ser diurna, mientras que la enuresis mayormente es nocturna. Se han realizado menos investigaciones en encopresis que en enuresis, quizá porque la incidencia es menor. Veamos la enuresis. Enuresis significa hacer agua. Es un problema relativamente frecuente en los niños. Se continúa debatiendo la edad en que el niño se considera enurético, porque la edad varía con las culturas. A pesar de esto, hay un acuerdo en que entre los 3-5 años el niño debe controlar los esfínteres. Hay que observar que el porcentaje de enuréticos disminuye con la edad y por eso algunos profesionales han sido reacios a tratar a los niños pronto. Sin embargo, no hay criterios para ver qué niños continuarán en la adolescencia y cuáles no. Es más fácil el tratamiento pronto. Veamos el diagnóstico y la clasificación. La enuresis puede clasificarse en incontinencia diurna y diurna. También se divide en continua o primaria. No ha habido control de esfínteres. Y discontinua o secundaria. Ha habido control más de 6 meses. Otra división es entre enuresis orgánica y funcional, en ausencia de patología urológica o neurológica. El 90% de los casos es funcional y el 80% es de tipo primario o continuo. También se ha comprobado que es mayor el número de enuréticos nocturnos que el de diurnos. Veamos las teorías explicativas. Hay polémica y desacuerdo en cuanto a los factores etiológicos. El sueño se ha indicado como uno de los factores principales en la enuresis nocturna, pero se han hecho estudios en los que no se ha visto relación sistemática entre enuresis y fases del sueño. También se ha presentado atención a los factores genéticos. Hay mayor incidencia en familias
en que ambos padres han sido enuréticos, 77%. Si solo un padre lo ha sido, la incidencia es del 44%. Y si no lo ha sido ninguno, de un 15%. Los modelos dinámico y psicoanalítico sugieren que es el resultado de un conflicto subyacente, ansiedad o estrés emocional. También se ha prestado atención a la capacidad de la vejiga, que parece que puede influir en terapias basadas en la expansión de la vejiga, capacidad funcional. También se ha descrito la enuresis como un déficit de un hábito resultante o una deficiencia de experiencias de aprendizaje inadecuadas o de reforzamientos inadecuados. Veamos la evaluación. Primero, se descarta que sea orgánico con el pediatra. Después, una vez descartado, la evaluación incluye una entrevista a los padres, donde se abre una historia del problema, descripción, cuándo comenzó, si ha habido control, etc. Una historia familiar y médica. Preguntas si hay otro tipo de problemas, muerte de algún familiar. Preguntas sobre el ambiente familiar, cómo lo llevan los padres, y sobre cualquier intento previo de tratamiento. También se exploran los patrones de comportamiento enurético. Se recogen datos relevantes acerca de las pautas nocturnas que han intentado los padres para el control nocturno. Las pautas diurnas y la frecuencia y cantidad de episodios enuréticos. Tratamiento. El tratamiento más usado es el fármaco antidepresivo imipramina. No se conocen bien sus mecanismos específicos, pero los efectos son aumento del estado de ánimo del niño y mayor superficialización del sueño. Entrenamiento en cama seca y PiPi-Stop, protocolo PiPi-Stop. Veamos la encopresis. La encopresis funcional es el acto de materia fecal a las ropas o cualquier terreno generalmente inaceptable, en ausencia de patología orgánica y una vez cumplidos los 3 años de edad. Los diagnósticos tienen que ocurrir mínimo una vez al mes, durante 6 meses. Diferentes términos, incontinencia fecal, megacolon, psígeno, se usa con mayor propiedad en los casos que son diagnosticados aumento del tamaño del colon. Veamos diagnóstico y clasificación. Funcional versus orgánica. Muchas veces se considera orgánica por factores dietéticos, problemas de alimentación o por medicación. También hay una subclasificación como la enuresis, primaria o continua y secundaria o discontinua. También se diferencia entre retentiva y no retentiva. Dowles, 1981, describió un sistema de clasificación y su correspondiente enfoque de evaluación. Este sistema reconoce 2 factores principales. 1. Grado de incontinencia debe ser muy infrecuente a muy grave o frecuente. 2. Retención. Desde un par de días, disposiciones duras y el niño tiene que hacer mucha fuerza para expulsarlo, a 14 días,
características de distensión abdominal y colon agrandado de tamaño, aunque solo sea de manera difusa. Encopresis retentiva. Historial de laxantes, retenciones. Hay que distinguir entre los niños que tienen miedo a defecar, incluso fobia, de los que tienen miedo o rechazo al orinal. Incontinencia por rebosamiento, especial atención, niños que retienen mucho tiempo y después gotean, se van manchando. Es diarrea paradójica. Veamos la epidemiología. Incidencia de la encopresis funcional 1,7 a 7,5 de los niños. Disminuye con la edad y es más frecuente en varones, sobre todo si hay retraso en otras áreas. Veamos las teorías explicativas. Se han desarrollado 3 orientaciones que se pueden usar en conjunto o por separado. 1. El enfoque psicoanalítico. La considera como síntoma de conflicto inconsciente, falta de amor por parte de los padres o que no perciben ese amor. Lo hace para llamar la atención. Ansiedad de separación, separación dramática, lucha por el poder, etc. 2. Enfoque médico constitucional. Implica el modelo neuroevolutivo. Habla de falta de integridad neurológica. Prestan atención a factores dietéticos y constitucionales. Este enfoque no puede ser descartado nunca. 3. Modelo de condicionamiento de aprendizaje conductual. Subrayan experiencias de aprendizaje inadecuadas y consideran el aprendizaje como un factor etiológico fundamental. También hablan de encopresis primaria y secundaria. La evaluación debería incluir exploración médica, entrevista clínica como en enuresis y después registros conductuales y o dinámicos. Veamos la psicosis infantil y el autismo. El autismo fue definido por Kanner en 1943. Es el mejor definido y más conocido de los trastornos generalizados de desarrollo, TGD. Este trastorno, junto con la esquizofrenia infantil, ha sustituido al término psicosis infantil. El intento de clasificación cuenta con dificultades importantes, debido a la baja incidencia de estos trastornos y a la falta de acuerdo respecto a los criterios diagnósticos. El autismo infantil y los TGD son procesos complejos desde el punto de vista de la etiología, la clínica y el tratamiento. Tradicionalmente, la clasificación se hace en función de la etiología y, si ésta no es clara, en función de la respuesta al tratamiento. Si nos fijamos en el autismo, la referencia al cuadro clínico también es problemática, porque los síntomas, considerados fundamentales, se dan, por una parte, en niños con una afección cerebral clara y objetivable, y por otra, en niños que o no la tienen o no se detecta claramente. Los autores se defienden en concepto estrictamente clínico y conductual del autismo. Consideran que deben diagnosticarse de autismo todos los niños
con los síntomas específicos. Niños con afección orgánica cerebral evidente, niños en los que no se evidencia lesión cerebral evidente, pero aparece más tarde. Y niños en los que no se aprecia ni se objetiva más tarde lesión cerebral. El autismo infantil se considera una entidad propia dentro de los TGD y tiene unas características distintas respecto al retraso mental, la esquizofrenia y los trastornos de desarrollo del lenguaje. Diferencias son: 1. Retraso mental. En cuanto a los déficits cognitivos, en el retraso de la comunicación y en la interacción social. 2. Esquizofrenia. En la edad de comienzo, en el cuadro clínico y en los CI en la historia familiar. Trastornos de desarrollo del lenguaje, en las pautas de desarrollo de la comunicación y en la interacción social. Cobo Medina, psicoanalista, nos dice: en el autismo se da una vivencia ática de la realidad, consecuencia de una forma peculiar de percepción y de interacción, de modo que el niño autista no establece una relación objetal, sino que manipula preobjetos, precisamente para defenderse de la angustia de separación que le dejaría indefenso. A merced de un mundo vivido probablemente como extraordinariamente inconsistente. La palabra autismo significa etimológicamente tendencia a alejarse del mundo exterior y dirigir el interés y la atención al propio interior. Fue usada por primera vez por Bleuler en 1911 para denominar uno de los síntomas de la esquizofrenia. Decía que los niños esquizofrénicos se introducían en el mundo interior y perdían el contacto en el mundo exterior. En 1943 fue usada por Kanner para describir las características de un grupo de 11 niños que iban a su consulta. Lo que en principio era un adjetivo, luego se convirtió en el nombre del síndrome descrito por él. Características de los niños: incapacidad para desarrollar interacciones con las demás personas, retraso en la adquisición del lenguaje, naturaleza no comunicativa del habla si ésta se desarrollaba, inversión de los pronominales, sustituir yo por tú, actividades de juegos repetidos y estereotipados, deseo compulsivo de mantener la invariabilidad del entorno, carencia de imaginación, apariencia física normal. Kanner consideró dos síntomas esenciales: aislamiento externo y preocupación por la invariabilidad del entorno. Otros autores consideran que el énfasis en estas dos características oscurece la importancia de algunos otros síntomas, como por ejemplo el déficit del lenguaje. Ruther, en 1978, señala tres grandes características. 1. Incapacidad profunda y generalizada para desarrollar relaciones sociales. 2. Retraso en la adquisición del lenguaje, acompañado de escasa comprensión, ecolalias e inversión pronominal. Y 3.
conductas ritualistas y compulsivas. Los TGD se caracterizan por el retraso y las alteraciones específicas del desarrollo social, del desarrollo cognitivo y de la comunicación con el medio ambiente, que suelen comenzar en el primer año de vida. Hay otros trastornos con características similares al autismo. La definición del resto de los TGD, que no son el autismo, es aún más complicada. Veamos trastorno desintegrativo del desarrollo. Es similar en su sintomatología al autismo, pero difiere en la forma de comienzo, brusca, en la evolución y el pronóstico, que aparentemente es peor. Veamos el síndrome de Asperger. Difiere en que tiene una menor afectación del coeficiente intelectual, no se detecta alteración del sistema nervioso central, la comunicación con el medio está menos afectada y son rasgos típicos el acusado egocentrismo, las preocupaciones inusuales y se observan características similares en algunos miembros de la familia. Veamos trastorno generalizado atípico del desarrollo o trastorno atípico de la personalidad. Tiene síntomas típicos del autismo infantil, pero, sin embargo, no cumplen todos los criterios diagnósticos. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente vídeo, Autismo. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Si tienes dudas, hazlas en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.